No sé qué esperaba cuando me senté en aquella sala de reuniones con la investigadora del servicio forestal y el enlace del sheriff del condado. Quizá que me dieran la razón. Quizá una disculpa por las 3 semanas de baja administrativa mientras aclaraban lo que ocurrió en el camping de Seneca Creek. Lo que recibí, en cambio, fue un fajo de informes de incidentes que decían lo mismo. El guardabosques Hess sufrió lesiones compatibles con una caída desde altura durante una patrulla rutinaria. No hay pruebas de ataque de fauna salvaje. Se recomienda una evaluación de aptitud para el servicio antes de su reincorporación al trabajo de campo. La mujer de recursos humanos mantenía las manos entrelazadas sobre la mesa, con una expresión cuidadosamente neutra, mientras yo intentaba explicar por 5ª vez que no me caí, que la criatura me agarró del brazo cuando fui a coger la radio, que el chasquido fue tan fuerte que Ethan Brewer lo oyó desde dentro de la tienda de su familia a 30 metros de distancia. Ella asintió, tomó una nota y me preguntó si había considerado hablar con el asesor del programa de asistencia al empleado. Ahora me duele el antebrazo derecho cuando llueve. Un frío óseo y profundo que irradia desde los 2 puntos por los que el radio se partió en 2. El cirujano dijo que tuve suerte. El cúbito aguantó. Los fragmentos no se desplazaron. El daño neurológico podría haber sido peor. Suerte. Durante un tiempo guardé las radiografías en mi camioneta. La prueba en blanco y negro de 2 líneas de fractura distintas, hasta que me di cuenta de que no importaba. Las radiografías muestran roturas, no lo que las causó. El Charleston Gazette-Mail publicó un artículo 2 meses después, escondido en la sección regional. El cuento de pie grande de un joven campista cautiva a sus compañeros de clase. Entrevistaron a la madre de Ethan, que describió la imaginación desbordante de su hijo, y elogió al personal del parque por su rápida respuesta al incidente. Hay una foto de Ethan sujetando un Sasquatch de peluche, sonriendo a la cámara. El artículo me menciona una vez, de pasada. El guardabosques David Hess fue tratado de sus lesiones en el Davis Memorial Hospital y desde entonces se ha reincorporado al servicio. No he vuelto a hablar con Ethan desde aquella noche. Su familia hizo las maletas y se fue de West Virginia antes de que yo terminara la fisioterapia. Espero que esté bien. Espero que duerma mejor que yo. Debería empezar por el principio, porque eso es lo que todo el mundo pide cuando se molestan en preguntar. Era el 14 de junio, un martes, y llevaba 3 días de un turno de 6 cubriendo el distrito norte del Bosque Nacional de Monongahela. El camping de Seneca Creek se encuentra a unos 2.800 pies de altitud, enclavado en una hondonada donde el arroyo Seneca se une al North Fork, rodeado de píceas rojas y sugas centenarias que convierten el lugar en una catedral de sombra verde incluso a mediodía. 16 parcelas, letrinas de pozo, un pozo con bomba manual, sin cobertura de móvil en 12 millas a la redonda. Es popular entre las familias que quieren la experiencia de la naturaleza sin el compromiso de una verdadera travesía. Lo bastante cerca del centro de visitantes de Seneca Rocks para sentirte conectado, lo bastante remoto para que las estrellas por la noche parezcan cristales rotos. Me había presentado en la oficina del distrito a las 0800 horas. Había confirmado que había 7 parcelas ocupadas y que no se habían registrado problemas durante la noche. Patrulla estándar, verificar permisos, comprobar infracciones por almacenamiento de comida, recordar a la gente que se lleve su basura, asegurarse de que nadie hiciera ninguna estupidez con las hogueras. Se suponía que iba a ser fácil. La mañana empezó bien.
Entré en la carretera de acceso al camping poco después de las 9, con la grava crujiendo bajo los neumáticos de mi Silverado, y di una vuelta. En la parcela 3 había una familia de Morgantown con 2 niños que intentaban identificar pájaros con una guía de campo. En la 7, una pareja de 60 y tantos años que llevaba 30 años viniendo a Seneca Creek cada mes de junio. En la 12 estaban los Brewer, madre, padre, Ethan y su hermana pequeña, Claire. Tenían una tienda Coleman azul, un hornillo de camping montado en la mesa de picnic y una nevera portátil guardada correctamente en la taquilla para osos. Ethan leía un libro de bolsillo en una silla plegable mientras su padre se peleaba con una lona que habían tendido entre los árboles para dar sombra. Normal, pacífico, el tipo de día en el que el mayor drama sería una avispa en el refresco de alguien. Terminé la ronda a las 10:30. Aparqué cerca del inicio de la ruta del Allegheny Trail y empecé con el papeleo. Llevaba la radio enganchada al chaleco, con el volumen bajo y el silenciador ajustado para filtrar la estática que a veces llegaba rodando por las hondonadas cuando cambiaba la presión atmosférica. Acababa de marcar la parcela 12 como en regla cuando entró la primera llamada. A cualquier unidad, aquí base de Seneca Rocks, prueba de radio, cambio. Pulsé el micro. Base, aquí guardabosques 37, le copio alto y claro, cambio. 37, le informamos de que tenemos un aviso de actividad animal inusual cerca de la zona de Spruce Knob, aproximadamente a 10 millas al noreste de su posición. Unos campistas informaron de fuertes vocalizaciones durante la noche. Probablemente guapitíes u osos negros. Vigile e informe si observa algo. Cambio. Acusé recibo. Lo anoté en mi diario de a bordo y no le di más importancia. Los guapitíes habían sido reintroducidos en la zona en 2016 y hacían ruidos que podían inquietar a la gente que nunca los había oído. Esos bramidos agudos y sobrecogedores que se oían a millas de distancia. Los osos negros eran tan comunes que poníamos señales de advertencia en la entrada de cada camping. Actividad inusual era simplemente un martes en el Monongahela. Pasé el resto de la mañana recorriendo el tramo inferior del Allegheny Trail, buscando árboles caídos y asegurándome de que las señales del sendero fueran visibles. El bosque estaba denso de maleza, el aire húmedo y quieto. Ese tipo de calor pegajoso que hace que la camisa se te pegue a la espalda y convierte cada cuesta en una lenta asfixia. Me detuve en el cruce del arroyo, cerca del mojón 2,4. Rellené mi botella de agua, la traté con el filtro y me senté en un árbol caído para actualizar mis notas. Fue entonces cuando vi las huellas. Estaban en el barro, al otro lado del arroyo, justo después del vado poco profundo por donde solían cruzar los excursionistas. Huellas de pies descalzos, con forma humana pero incorrectas. Demasiado grandes, demasiado profundas, los dedos muy abiertos como los de alguien que camina descalzo, pero la zancada era imposible. Medí una con la mano. 14 pulgadas de largo, quizás 6 de ancho en el metatarso. La profundidad sugería un peso considerable, mucho más del que dejaría un excursionista incluso con una mochila llena. Hice fotos con el móvil, comprobé la hora, 11:43 de la mañana, e intenté encontrar una explicación racional. Una broma pesada, quizá, alguien con unos zapatones hechos a medida, aunque parecía mucho esfuerzo para una broma que nadie vería, a menos que supiera exactamente dónde mirar. Las huellas se adentraban río arriba, en la densa maraña de rododendros y laureles de montaña que ahogaba la orilla del arroyo, y no las seguí. Debería haberlo hecho. Pienso mucho en eso ahora, en la decisión que tomé de anotarlo como algo extraño pero no urgente, de continuar mi patrulla en lugar de investigar más a fondo. Si hubiera seguido esas huellas, quizá lo habría entendido antes.
quizá habría avisado, pedido refuerzos, evacuado el camping antes del anochecer. Quizá Ethan Brewer seguiría viviendo en West Virginia. Volví a mi camioneta a las 13:00 horas. Me comí una barrita de proteínas y una manzana y comprobé la radio. Nada de la base. El camping estaba tranquilo. El calor del mediodía mantenía a la mayoría de la gente a la sombra de sus tiendas o en el arroyo, donde los niños chapoteaban en las pozas poco profundas. Di otra vuelta. Le recordé a la pareja de la parcela 7 que mantuviera la basura bien cerrada incluso durante el día porque los mapaches no esperaban a que oscureciera, y me detuve en la parcela 12 para charlar con los Brewer. La madre de Ethan, Angela, fue amable. Me preguntó por las mejores rutas de un día para niños de la edad de Ethan. Le recomendé el circuito inferior del Allegheny. Le dije que estuviera atenta al mirador del Mojón 3, desde donde se podía ver High Knob a lo lejos. Ethan levantó la vista de su libro El tiempo justo para preguntar si alguna vez había visto un oso. Dije que sí, montones de veces, sobre todo de lejos. Preguntó si eran peligrosos. Dije que solo si los sorprendías o te interponías entre una madre y sus crías, e incluso entonces, normalmente solo querían marcharse. Él asintió y volvió a su libro. Su padre, Travis, me dio las gracias por la demostración de seguridad con hogueras que había hecho la noche anterior. Dijo que Claire llevaba toda la mañana hablando de s'mores. Una conversación normal, rutinaria. No mencioné las huellas porque no quería asustarlos por lo que probablemente no era nada. He repasado esa decisión 1000 veces. Las cosas que debería haber dicho. Las advertencias que debería haber dado. La tarde transcurrió sin incidentes. Fui en coche a la oficina del distrito. Dejé mis informes de la mañana. Recogí pilas nuevas para mi linterna frontal y un recambio para el protector de pantalla roto de mi móvil. A las 16:00 horas estaba de vuelta en el camping, aparcado en la zona de uso diurno, cerca del inicio de la ruta, poniéndome al día con los correos electrónicos en mi portátil, usando la débil señal del punto de acceso móvil que llevaba en la camioneta. El sol aún estaba alto, filtrándose a través de las copas de las píceas en haces de luz dorada que convertían el suelo del bosque en un mosaico de brillo y sombra. Un grupo de adolescentes de la parcela 5 jugaba al frisbee en el claro cerca de las letrinas, y sus risas resonaban por toda la hondonada. Todo parecía seguro, contenido, predecible. A las 17:30 noté el olor por primera vez. No era fuerte, solo una ligera extrañeza que flotaba en la brisa que bajaba por la hondonada. Algo orgánico y podrido, como un animal muerto descomponiéndose entre la maleza, mezclado con un almizcle que me recordó al establo de las cabras en la feria del condado. Recorrí el perímetro del camping, intentando localizar la fuente, mirando debajo de las estructuras de las letrinas y alrededor del recinto de los contenedores, pero no pude precisarlo. Se intensificaba durante unos segundos, luego se desvanecía por completo, y después regresaba desde una dirección diferente. Cambios de viento, me dije. Algo ha muerto río arriba y el olor baja con el aire del atardecer. Un ciervo, quizá, o un mapache atropellado en la pista forestal que se arrastró para morir. Anoté que debía revisar el borde de la carretera por la mañana. A las 18:00 horas, las familias empezaban sus rutinas vespertinas. Las hogueras se encendían una a una. El olor a carbón y líquido de encender se mezclaba con el humo de pino. Los adolescentes de la parcela 5 estaban asando perritos calientes. La pareja de las 7 había puesto una radio portátil que emitía bluegrass a bajo volumen. Los Brewer estaban organizando su cena, pasta con salsa de bote, el tipo de comida sencilla que es fácil de hacer en un hornillo de camping. Se suponía que Ethan y Claire estaban recogiendo leña.
pero sobre todo se dedicaban a lanzar palos contra el tronco de un árbol, a ver quién acertaba en el blanco que habían marcado con cinta aislante. Los observé un minuto desde mi camioneta, la forma en que los niños convierten todo en un juego, y sentí que algo se relajaba en mi pecho. Por esto me encantaba mi trabajo. No por el papeleo, ni los protocolos, ni los informes de incidentes, sino por esto. Familias creando recuerdos en el bosque, niños aprendiendo a apreciar la naturaleza, el simple placer de una hoguera bajo las estrellas. Llamé por radio a la base a las 18:15 para confirmar mi posición y estado. Acusaron recibo, me dijeron que disfrutara de la tarde tranquila y se despidieron. El sol se estaba poniendo tras la cresta del oeste, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las sombras en la hondonada se oscurecían hasta volverse azul marino. Decidí quedarme hasta las 21:00, asegurarme de que todas las hogueras estuvieran controladas y luego volver a la estación de guardabosques a pasar la noche. La primera piedra golpeó el techo de mi camioneta a las 19:47. Sé la hora exacta porque miré el reloj cuando oí el impacto, un crujido seco como un disparo que me hizo derramar café por la parte delantera de mi camisa del uniforme. Salí, examiné la zona y no vi nada. La piedra estaba en el suelo junto al neumático del lado del conductor. Un canto rodado liso, del tamaño de una pelota de softball, del tipo que encontrarías en el lecho del arroyo. La cogí. Sentí su peso y miré hacia la linde del bosque. Ningún movimiento, ningún sonido, salvo el crepitar de las hogueras y un niño pidiendo otra nube de azúcar. Di una vuelta lenta alrededor de mi camioneta comprobando si el techo tenía daños. Solo una pequeña abolladura en la chapa, nada grave, e intenté averiguar la trayectoria. Había venido del noreste, de la dirección del sendero del denso bosque más allá de los límites del camping, donde las picias crecían espesas y el sotobosque era una maraña de árboles caídos y helechos. Podría haber sido una ardilla que la hubiera desprendido de un árbol. Pero las ardillas no lanzan piedras del tamaño de una pelota de softball con fuerza suficiente para abollar el acero. Podría haber sido un niño con un tirachinas, pero no vi a ningún niño cerca de la linde y el ángulo era incorrecto. Me quedé allí, con la piedra en la mano, sintiendo el primer dedo frío de inquietud recorrer mi espina dorsal, y me dije que estaba exagerando. Había desprendimientos de rocas, los árboles dejaban caer ramas. El bosque estaba lleno de cosas que se movían, se desplazaban y caían sin malicia ni intención. La segunda piedra cayó a las 20:00 horas, a 15 pies de donde yo estaba, impactando en la grava con un sonido como el de un martillo golpeando una piedra. Esta era más grande, del tamaño de un pomelo, y no rebotó. Simplemente golpeó y se incrustó ligeramente en la tierra compacta. Me giré hacia la linde del bosque, mi mano yendo instintivamente al spray para osos de mi cinturón, y grité: «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». Mi voz sonó débil en la creciente oscuridad engullida por el bosque antes de que pudiera llegar lejos. Ninguna respuesta. Las hogueras parecían de repente lejanas, las familias absortas en sus cenas y sus rutinas vespertinas, ajenas a todo. Saqué la linterna del cinturón, la encendí y barrí la linde con el haz de luz. Nada más que troncos de pícea y sombras. El sotobosque era demasiado espeso para ver a más de 10 pies. Mi radio crepitó con estática, un estallido de ruido blanco que me hizo saltar, y luego se aclaró. Pulsé el micro. «Base, aquí 37. Le informo de que estoy observando posible actividad de fauna en el camping de Seneca Creek. Se están lanzando o desplazando rocas desde la linde del bosque. Investigando. Cambio». La respuesta llegó entrecortada. La señal iba y venía. 3. Copio, proceda. Precaución. Informe.
Les pedí que repitieran, pero solo obtuve estática. La hondonada era famosa por sus zonas sin cobertura. Las crestas bloqueaban la línea de visión con los repetidores. Y ya había perdido la comunicación antes. Cambié al canal de emergencia. Lo intenté de nuevo. Obtuve el mismo resultado. Mi móvil no tenía señal, lo cual era de esperar. Estaba solo hasta que pudiera llegar a un terreno más alto o esperar a que la señal se aclarara. Decidí hacer una comprobación del perímetro, recorrer el límite del camping y buscar señales de lo que fuera que estuviera lanzando las piedras. Los osos negros a veces tiran piedras cuando están frustrados o agitados, y los uapitíes patean el suelo y lanzan tierra, pero esto parecía diferente. Los impactos eran demasiado precisos, demasiado dirigidos. Empecé por la esquina noreste, moviéndome lentamente a lo largo de la linde con la linterna en la mano izquierda y la derecha apoyada en el spray para osos. Las familias se estaban preparando para pasar la noche. Las hogueras se consumían, las voces bajaban a murmullos. Pasé por la parcela 3, donde la familia de Morgantown ya tenía a sus hijos en sacos de dormir dentro de la tienda. Pasé por la 5, donde los adolescentes contaban historias de miedo con linternas bajo la barbilla. Pasé por la 7, donde la pareja mayor estaba sentada en sillas plegables, cogidos de la mano, observando cómo aparecían las estrellas. Normal, seguro. Seguía diciéndomelo a mí mismo, un mantra contra la creciente sensación de que algo me observaba desde la oscuridad, más allá de mi luz. En la parcela 12, los Brewer estaban recogiendo después de cenar. Travis fregaba la olla de la pasta en la bomba manual mientras Angela preparaba a los niños para dormir. Ethan me vio venir y saludó. Le devolví el saludo, intenté que mi sonrisa fuera convincente y seguí moviéndome. El olor me golpeó de nuevo cerca de las letrinas, más fuerte esta vez, tan fuerte que tuve que respirar por la boca. Carne podrida y pelaje mojado y algo más. Algo salvaje y almizclado que hacía que mi cerebro reptiliano gritara advertencias para las que no tenía palabras. Rodeé la estructura de las letrinas, miré detrás, debajo, donde los depósitos de residuos se asentaban sobre bases de hormigón, y no encontré nada. El olor parecía venir de todas partes y de ninguna, flotando en la brisa que suspiraba a través de las copas de las píceas. Estaba a punto de darme la vuelta cuando lo oí. Golpes en la madera del bosque, 3 crujidos secos como si alguien golpeara un tronco con un bate de béisbol. Me quedé helado escuchando. Silencio, excepto por las hogueras y el murmullo lejano del arroyo. Luego, otra serie de golpes más lejanos, esta vez hacia el este. Los conté. 5 golpes, deliberados, espaciados uniformemente. Pulsé la radio, intenté informar, no obtuve más que estática. Mi corazón hacía algo complicado en mi pecho, un ritmo que parecía demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Sabía lo que eran los golpes en la madera. Había oído las historias, el folclore, a los entusiastas de los críptidos que venían a los bosques nacionales con equipos de grabación y teorías grandilocuentes. Siempre lo había descartado como una ilusión. Gente que oía lo que quería oír, interpretando sonidos normales del bosque como prueba de algo misterioso. Pero allí de pie, en la oscuridad, con el olor a podredumbre en mis fosas nasales y el sonido de esos golpes deliberados resonando por la hondonada, ya no estaba tan seguro. Volví a mi camioneta. Cogí la Mossberg del calibre 12 del armero cerrado con llave y la cargué con 3 cartuchos de postas. El protocolo decía que las armas de fuego eran solo para fauna peligrosa, el último recurso después de que fallaran el spray para osos y los dispositivos de ruido, pero el protocolo también decía que confiara en mi instinto, y en ese momento mi instinto estaba gritando. Metí un cartucho en la recámara, puse el seguro y me colgué el arma a la espalda.
Luego cogí mi radio portátil, la cambié al canal secundario e intenté una vez más contactar con la base. A cualquier unidad, aquí guardabosques 37 en el camping de Seneca Creek. Tengo una situación de código amarillo, posible actividad de fauna peligrosa. Solicito refuerzos cuando estén disponibles. Cambio. Estática. Ruido blanco. Nada. Me quedé allí, junto a mi camioneta, sopesando mis opciones. Podía irme, conducir hasta donde hubiera mejor señal y pedir refuerzos desde allí. Pero eso significaría dejar el camping desprotegido, dejar a 7 familias solas en la oscuridad con lo que fuera que estuviera ahí fuera lanzando piedras y golpeando árboles. Podía despertar a todo el mundo, evacuarlos a sus vehículos y liderar un convoy montaña abajo. Pero ¿basándome en qué? ¿Olores extraños y ruidos raros? Parecería un paranoico y, lo que es peor, traumatizaría a un montón de niños, por lo que podría no ser más que un oso asustado y algo de madera muerta cayendo. Decidí quedarme, vigilar, estar preparado. He pensado en esa decisión más que en ninguna otra. El momento en que decidí que podía manejar lo que fuera que estuviera pasando, que estaba preparado, que mi entrenamiento, mi equipo y mi experiencia serían suficientes. A las 21:00 horas, las hogueras empezaron a apagarse. Las familias se retiraban a sus tiendas, cerrando las cremalleras de los doble techos, preparándose para la noche. La pareja de la parcela 7 avivó su fuego y desapareció en su autocaravana. Los adolescentes de la 5 seguían despiertos. Sus voces resonaban por el camping en estallidos de risa. Pero incluso ellos se estaban calmando. Di una última vuelta. Recordé a todos que aseguraran su comida y tuvieran las linternas a mano. Y me detuve en la parcela 12 una última vez. Travis estaba fuera de la tienda, organizando el equipo en la mesa de picnic. Le pregunté si todo estaba bien, si necesitaban algo. Dijo que estaban bien, que Ethan y Claire ya dormían, que Angela leía con una linterna frontal. Casi se lo digo entonces. Casi le digo: hay algo raro en el bosque esta noche. Deberíais recoger y marcharos, poned a vuestra familia a salvo. Pero no lo hice. Sonreí. Le deseé buenas noches y volví a mi camioneta. Lo último que me dijo Travis fue: ten cuidado ahí fuera, David. Dije que lo tendría. También en eso me equivoqué. Me senté en mi camioneta con las ventanillas entreabiertas, la Mossberg sobre mi regazo, escuchando cómo el bosque se acomodaba en sus ritmos nocturnos. El camping se quedó en silencio. Las últimas voces se desvanecieron. Las últimas linternas se apagaron. A las 22:00 horas, los únicos sonidos eran el murmullo del arroyo sobre las piedras y el suave suspiro del viento entre las píceas. Probé la radio de nuevo. No obtuve respuesta y me resigné a una larga noche. Mi plan era sencillo: mantenerme alerta, vigilar el perímetro, responder inmediatamente a cualquier problema. Tenía un termo de café, una bolsa de frutos secos y la escopeta. Era un guardabosques entrenado con 6 años de experiencia en el sistema de bosques nacionales. Me había enfrentado a osos agresivos, excursionistas perdidos, disputas domésticas en campings, adolescentes borrachos con fuegos artificiales y un memorable incidente con una mamá alce y un fotógrafo que no entendía el espacio personal. Podía con esto. A las 22:30 oí movimiento en la maleza más allá de los límites del camping. Algo grande abriéndose paso entre el sotobosque. Salí de mi camioneta, linterna en mano, y barrí la linde con el haz de luz. No vi nada. Grité: ¡Eh! ¡Salga de ahí! Nada. El movimiento cesó. Esperé respirando por la boca, escuchando. El olor volvió, espeso y empalagoso, y con él llegó un sonido que nunca antes había oído. Un resoplido grave y gutural, casi como una respiración, pero más profunda, más resonante, que vibraba en mi pecho.
Estaba cerca, muy cerca, quizá a 30 yardas dentro de la linde del bosque, oculto en la maraña de rododendros y árboles caídos donde mi luz no podía llegar. Retrocedí hacia mi camioneta apretando la linterna y fue entonces cuando lo vi por primera vez. No con claridad, no lo suficiente para estar seguro. Solo una forma moviéndose entre dos troncos de pícea, enorme y oscura, más alta que cualquier oso, más alta que cualquier hombre, desplazándose de una mancha de sombra a otra con una fluidez que parecía imposible para algo de ese tamaño. Levanté la linterna, intenté enfocarlo con el haz, pero había desaparecido, desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Me temblaban las manos, la adrenalina inundaba mi torrente sanguíneo, mi entrenamiento me gritaba que me retirara, que me metiera en la camioneta, que me fuera, pero no podía irme. Las familias seguían allí, durmiendo, vulnerables. Cogí la radio, intenté una vez más pedir refuerzos y obtuve la misma estática. Entonces oí gritar a Ethan. No un grito de juego, no un grito de pesadilla. Un grito de terror puro y primario, el sonido que hace un niño cuando se encuentra cara a cara con algo que su cerebro no puede procesar. Corrí hacia la parcela 12, la Mossberg golpeándome la espalda. El haz de mi linterna rebotando salvajemente por el camping. Oía a Travis gritar, a Angela llorar, a Claire sollozar. Giré la esquina de las letrinas y vi la tienda Coleman azul iluminada por el débil resplandor de una linterna frontal en su interior. Las sombras de la familia moviéndose frenéticamente. Travis estaba a medio salir de la tienda con la cara blanca señalando hacia la linde del bosque. Había algo justo ahí, jadeó cuando llegué a su lado. Justo ahí, David. Ethan lo vio mirando dentro de la tienda. Barrí con mi linterna la zona que señalaba, no vi más que bosque y oscuridad. ¿Qué vio? Travis negó con la cabeza. Le temblaban las manos. Dijo que tenía ojos, ojos amarillos. Dijo que era más alto que la tienda, que respiraba sobre el doble techo. Dentro de la tienda, Angela abrazaba a los dos niños. Ethan lloraba en silencio con la cara hundida en el hombro de su madre, Claire, y Pava entre sollozos. Quise decirles que era un oso, que probablemente era solo un oso negro curioso investigando el campamento, pero las palabras murieron en mi garganta porque había visto la forma entre los árboles y sabía que no era un oso. Dije, quédense todos dentro de la tienda, voy a revisar el perímetro. Cierren el coche, tengan las llaves en la mano. Si les digo que corran, corran directos a su vehículo y conduzcan, no paren. No miren atrás, ¿entendido? Travis asintió con el rostro sombrío y pude verle hacer cálculos sopesando el peligro que corría su familia frente a cuánto confiaba en que yo los mantuviera a salvo. No esperé a que decidiera. Me volví hacia la linde del bosque. Me descolgué la Mossberg y quité el seguro. Avancé hacia donde Travis había señalado, moviéndome lentamente, con la escopeta en alto. Mi linterna montada en el cañón con un interruptor de presión que podía accionar con mi mano de apoyo. El olor aquí era abrumador, lo bastante espeso como para saborearlo, y el suelo estaba revuelto. Huellas frescas en la tierra blanda, las mismas huellas imposibles que había visto en el cruce del arroyo esa mañana. Las seguí 5 yardas dentro de la linde del bosque y me detuve porque simplemente se acababan. No se desvanecían, no quedaban ocultas por la maleza, simplemente terminaban, como si lo que fuera que las hubiera hecho se hubiera elevado en el aire y desaparecido. Me quedé allí, mi luz barriendo de un lado a otro el suelo del bosque, intentando entender lo que estaba viendo. Detrás de mí oí a Travis meter a su familia en su sub, el portazo de las puertas, el motor arrancando. Bien, pensé. Sácalos de aquí, llévalos a un lugar seguro. Estaba a punto de darme la vuelta cuando oí sacudirse un árbol, con violencia, deliberadamente.
Una pícea a unos 50 pies de distancia, temblando como si algo enorme estuviera agarrando el tronco y sacudiéndolo de un lado a otro. Giré la escopeta, apunté hacia el movimiento y grité: «¡Salga de ahí! ¡Estoy armado!». El temblor cesó. Silencio. Luego otro árbol empezó a temblar, este más cerca, quizá a 30 pies, y me di cuenta con una sacudida de pánico de que me estaba flanqueando, moviéndose por el bosque usando los árboles como marcadores, poniéndome a prueba, observándome, esperando. Retrocedí hacia el camping, manteniendo la luz y el arma apuntando a la linde del bosque, con el pulso martilleando en mis oídos. Oía a otras familias moverse ahora, voces que llamaban, preguntando qué pasaba. Los adolescentes de la parcela 5 estaban fuera de sus tiendas, apuntando las luces de sus móviles al bosque. La pareja mayor de la 7 tenía la puerta de su autocaravana abierta. La luz interior se derramaba hacia afuera. Quería decirles a todos que mantuvieran la calma, que se quedaran dentro, pero sentía la voz atascada en la garganta. Llegué al claro, me puse de espaldas a mi camioneta y barrí la linde con mi luz. Nada, ningún movimiento, ningún sonido. El olor se estaba desvaneciendo, reemplazado por el aroma limpio de las picias y el agua del arroyo. Era como si lo que fuera que había estado allí hubiera decidido irse, retirarse, esperar. Me quedé allí durante 5 minutos completos, con el dedo apoyado en el guardamonte, respirando en jadeos cortos antes de bajar la escopeta y poner el seguro. Travis se detuvo a mi lado en su SUV. Con la ventanilla bajada, su familia dentro parecía asustada pero a salvo. «Nos vamos», dijo. «No sé qué era eso, pero no nos quedamos», asentí. «Es lo más sensato. Vayan a la oficina del distrito, díganles que envíen refuerzos. Díganles que el guardabosques Hess necesita asistencia inmediata en el camping de Seneca Creek». Él asintió, empezó a subir la ventanilla y se detuvo. Ethan dijo que tenía cara. Dijo que lo miró a través de la mosquitera y que tenía cara como de persona pero deforme. Dijo que sus ojos reflejaban la linterna frontal como un animal. No supe qué decir a eso. Travis no esperó una respuesta. Se marchó, sus luces traseras desapareciendo por la carretera de acceso. A las 23:00 horas, había convencido a la mayoría de las familias restantes de que recogieran y se fueran. A los adolescentes costó un poco convencerlos. Pensaban que estaba exagerando, pero cuando les mostré las huellas bajo el haz de mi linterna, cambiaron de opinión rápidamente. La pareja de la parcela 7 se negó a irse. Dijeron que llevaban 3 décadas acampando en esos bosques y que no iban a dejar que una noche extraña los ahuyentara. Les dije que mantuvieran las puertas cerradas con llave, que tuvieran el teléfono cargado y que me llamaran si pasaba algo. Prometieron que lo harían. A las 23:30 el camping estaba casi vacío. Solo yo, la pareja de la autocaravana y el opresivo silencio del bosque presionando desde todos lados. Volví a mi camioneta, probé la radio de nuevo y esta vez logré comunicarme. La señal era débil, se cortaba, pero conseguí informar de un código amarillo y solicitar refuerzos. La base acusó recibo, dijo que enviarían una unidad a primera hora de la mañana, que no había nadie disponible esa noche. Les pregunté si podían contactar con el departamento del sheriff. Quizá conseguir que un agente se pasara por allí. Dijeron que lo intentarían, sin promesas. La conexión se cortó antes de que pudiera responder. Me senté allí con la cabeza apoyada en el volante, agotado y nervioso al mismo tiempo, e intenté procesar lo que había sucedido. Había algo en el bosque, algo grande, inteligente y territorial, algo que se movía como si supiera que lo estaban observando y no le importara, algo que había mirado dentro de la tienda de Ethan Brewer con ojos que reflejaban la luz. Debería haberme ido. Eso es lo que habría hecho cualquier persona racional.
asegurar la zona lo mejor posible, retirarme a un lugar seguro, esperar refuerzos. Pero no dejaba de pensar en la pareja de la parcela 7, en su fe en el bosque que habían amado durante 30 años, en cómo confiaban en mí para mantenerlos a salvo. No podía abandonarlos, así que me quedé. Me preparé café del termo, me comí una barrita de proteínas que no saboreé y comencé una rotación de vigilancia. Cada hora haría una comprobación completa del perímetro con la escopeta y la linterna, y luego volvería a mi camioneta para calentarme y documentar lo que estaba viendo. A la 1:00 encontré más huellas cerca del arroyo, frescas, que se dirigían río arriba hacia la sección del bosque que había marcado como prohibida debido a un puente dañado. A las 2:00 volví a oír golpes en la madera, lejanos esta vez, procedentes de la cresta del este. A las 3:00 el olor regresó, tan fuerte que tuve que luchar contra las ganas de vomitar. Estaba de pie cerca de las letrinas, mi linterna barriendo la linde del bosque cuando oí la respiración de nuevo. Ese resoplido grave y gutural, increíblemente cerca, como si lo que fuera que hacía el sonido estuviera de pie justo más allá del alcance de mi luz. Levanté la escopeta, mi dedo se deslizó del guardamonte al gatillo y grité: «Sé que estás ahí, puedo oírte, muéstrate». La respiración cesó. Durante 10 segundos, 15, 20, no hubo nada más que el sonido de mi propio pulso y el murmullo lejano del arroyo. Entonces una roca salió volando de la oscuridad y golpeó el suelo a 5 pies de donde yo estaba, impactando con fuerza suficiente para salpicarme las botas de grava. Disparé hacia la linde del bosque sin pensar, la escopeta retrocediendo contra mi hombro, el fogonazo cegándome momentáneamente. El estruendo resonó por la hondonada y oí a la pareja de la parcela 7 gritar, preguntando si estaba bien. Les grité que estaba bien, que se quedaran dentro y metí otro cartucho. Me zumbaban los oídos. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el arma. Esperé una respuesta. Un grito, un rugido, el sonido de algo estrellándose contra la maleza. Pero no hubo nada. El bosque se había quedado completamente en silencio, como si todo ser vivo en una milla a la redonda hubiera decidido contener la respiración. Me alejé de la linde del bosque manteniendo la escopeta en alto y casi tropiezo con una raíz. El haz de mi linterna saltaba ahora salvajemente, captando fragmentos de árboles y sombras y nada que tuviera sentido. Llegué a mi camioneta, entré, cerré las puertas con llave y me senté allí respirando con dificultad, intentando convencerme de que había hecho lo correcto. Disparo de advertencia. Eso es lo que le diría al investigador más tarde. Disparo de advertencia para ahuyentar a la fauna agresiva. Excepto que yo sabía, incluso entonces, que no era fauna. A las 4:00 lo vi de nuevo. Más claro esta vez. Estaba de pie en el borde del claro, cerca de la parcela 3, parcialmente oculto por el tronco de una pícea, y me estaba observando. Pude ver la forma de su cabeza, enorme y redondeada, sobre unos hombros más anchos que los de cualquier humano. Pude ver la longitud de sus brazos que colgaban más allá de donde deberían estar sus rodillas. Pude ver cómo se balanceaba ligeramente, como si respirara, considerara, decidiera qué hacer a continuación. Cogí mi linterna, la apunté directamente a la figura y la encendí con la luz de carretera. Durante 3 segundos lo vi por completo. La luz le dio en la cara y vi ojos, hundidos y reflectantes, captando el haz como los de un animal, pero de forma extraña. Demasiado separados, demasiado inteligentes. Vi una cara cubierta de pelo oscuro, un arco superciliar que ensombrecía esos ojos, una nariz chata y ancha, los labios retirados mostrando los dientes. Lo vi levantar una mano enorme como si se protegiera la cara de la luz, y vi dedos,
demasiado largos, rematados en uñas que parecían más bien garras. Luego se giró y desapareció en el bosque, moviéndose con una velocidad que parecía imposible para algo de ese tamaño. Se fue antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo. Me quedé helado, con la mano aún sujetando la linterna, mi cerebro intentando conciliar la imagen con todo lo que sabía sobre el mundo natural. Los osos no tenían ese aspecto. Los humanos no tenían ese aspecto. Nada tenía ese aspecto. Mi radio crepitó de repente, haciéndome saltar, y una voz llegó clara y constante. 37, aquí base, ¿me copia? Cambio. Cogí la radio, pulsé el micro con manos temblorosas. Base, le copio, necesito refuerzos inmediatos en el camping de Seneca Creek. Tengo un avistamiento confirmado de un animal grande, posiblemente peligroso. Solicito unidades adicionales, cambio. 37. ¿Puede describir al animal? Abrí la boca para responder y me di cuenta de que no podía. ¿Qué iba a decir? Vi algo que se parecía al monstruo del folclore que la gente lleva décadas reportando. Vi algo que no debería existir. Dije, primate grande, de aproximadamente 8 a 9 pies de altura, comportamiento agresivo y bípedo. He descargado mi arma como advertencia. El camping está mayormente evacuado, cambio. Hubo una larga pausa y luego, 37, espere. Estamos contactando con gestión de fauna y el departamento del sheriff. No intervenga más. Confirme que se encuentra en un lugar seguro, cambio. Confirmé. Me despedí y me recliné en mi asiento, con todo el cuerpo temblando por el bajón de adrenalina. El resto de la noche pasó en una neblina de miedo y agotamiento. Me quedé en mi camioneta, con las puertas cerradas, la escopeta sobre mi regazo y las ventanillas lo justo para que entrara aire. Podía oírlo moverse por el bosque rodeando el camping, probando el perímetro, a veces cerca, a veces lejos, pero siempre ahí, siempre presente. Los golpes en la madera continuaron, patrones irregulares que parecían comunicación, como si estuviera haciendo señales a otros o marcando territorio, o haciendo algo para lo que yo no tenía el contexto para entender. A las 5:30, cuando el cielo empezó a clarear del negro al azul profundo, los sonidos cesaron, el olor se desvaneció, la opresiva sensación de ser observado se disipó y el bosque volvió lentamente a la vida. El canto de los pájaros, el parloteo de las ardillas, la sinfonía normal del amanecer. Salí de mi camioneta con las piernas como si fueran de goma e hice una última comprobación del perímetro con la luz creciente. Encontré más huellas cerca del arroyo. Encontré ramas rotas a alturas que ningún oso podría alcanzar. Encontré tierra removida donde algo enorme había estado de pie y esperando. La pareja de la parcela 7 salió de su autocaravana, pálida y conmocionada, y dijo que se iban después de todo. Habían oído el disparo, habían oído el movimiento, habían olido el olor. No estaban seguros de qué era, pero sabían que no era natural. Les ayudé a recoger, me disculpé por arruinar su viaje anual y los vi marcharse. A las 6:00 horas estaba solo en el camping, sentado en el portón trasero de mi camioneta, esperando unos refuerzos que sabía que no me creerían. El agente del sheriff llegó a las 7:15, un chico joven llamado Matthews que parecía que preferiría estar en cualquier otro sitio. Me tomó declaración, fotografió las huellas, recogió el casquillo de escopeta gastado y llamó por radio a su supervisor. Podía oír el escepticismo en su voz, la cuidadosa neutralidad que usan los policías cuando creen que estás mintiendo o estás loco. Me preguntó si había estado bebiendo. Dije que no. Me preguntó si estaba tomando algún medicamento que pudiera afectar a mi juicio. Dije que no. Me preguntó si alguna vez había tenido experiencias como esta. Dije que no, y pude verle tomar notas, construyendo un caso de testigo poco fiable, alucinación inducida por el estrés,
probable reacción exagerada a la fauna normal. La investigadora del servicio forestal apareció a las 8:30. Una mujer llamada Carlson que había trabajado en los bosques nacionales durante 20 años. Fue más profesional, más minuciosa, pero pude ver la misma duda en sus ojos. Midió las huellas, tomó muestras de tierra, examinó las ramas rotas y recorrió el perímetro conmigo mientras le explicaba lo que había pasado. Escuchó sin interrumpir, tomó notas detalladas y dijo que lo procesarían todo y harían un seguimiento. Le pregunté qué creía que era. Dijo, probablemente un oso negro. Pueden llegar a ser bastante grandes y, con poca luz, desde la distancia, pueden parecer casi humanos cuando se ponen de pie. Dije, esto no era un oso. Ella dijo, entiendo que usted lo crea. Ese fue el momento en que supe que nadie se iba a tomar esto en serio. Me enviaron a casa con una baja administrativa esa tarde. Me dijeron que descansara, que hablara con el asesor del programa de asistencia al empleado, que me tomara un tiempo antes de volver al servicio. Conduje de vuelta a mi apartamento en Elkins. El antebrazo derecho empezaba a dolerme de agarrar el volante, y pasé los siguientes 3 días repasando cada momento en mi cabeza. Intenté dar sentido a lo que había visto, encontrar una explicación racional, convencerme de que Carlson tenía razón y que solo había sido un oso. Pero cada vez que cerraba los ojos veía esa cara en el haz de la linterna, esos ojos devolviéndome la mirada con una inteligencia que ningún animal debería tener. Al 4º día me llamó Angela Brewer. Había conseguido mi número del informe del incidente. Quería saber si podía hablar con Ethan. No dormía bien, dijo. Seguía teniendo pesadillas con ojos amarillos y algo que respiraba sobre la tienda. El terapeuta al que lo habían llevado sugirió que hablar conmigo podría ayudar. Oír a un adulto confirmar que lo que vio era real. Me reuní con ellos en un restaurante en Davis, un pequeño local junto a la Ruta 32 donde la camarera sabía el pedido de todos antes de que se sentaran. Ethan parecía delgado y pálido, con ojeras, picoteando un plato de patatas fritas que no comía. Me deslicé en el reservado frente a él y Angela. Pedí un café que no quería e intenté averiguar qué decir. Yo también lo vi, le dije finalmente. Lo que viste fuera de tu tienda, yo lo vi. Me miró con los ojos muy abiertos, desesperado porque le dieran la razón. ¿Qué era? Negué con la cabeza. No lo sé. Algo grande, algo que no debería estar ahí. La policía dijo que era un oso. Lo sé. A mí me dijeron lo mismo. Pero no era un oso, ¿verdad? Miré a Angela, que me observaba con una expresión que no pude descifrar. Esperanza, quizá, o miedo, o el alivio agotado de una madre que solo quiere que su hijo se sienta seguro de nuevo. Dije, no, Ethan, no era un oso. Él asintió lentamente como si acabara de confirmar algo que había sabido todo el tiempo pero que había tenido miedo de expresar. Mis amigos del colegio no me creen. Creen que me lo inventé. Creen que miento. No mientes. ¿Cómo lo sabes? Porque yo vi lo que tú viste, y yo tampoco miento. Se quedó en silencio un momento, empujando una patata frita por su plato y luego dijo, mi padre dice que nos mudamos a Cincinnati. Dice que es por su trabajo, pero sé que es por lo que pasó. Ya no quiere quedarse en West Virginia. No supe qué decir a eso. Angela extendió la mano sobre la mesa. Me apretó brevemente la mano y dijo, gracias por reunirte con nosotros. Sé que no es fácil. Dije que no era un problema, que me alegraba poder ayudar y lo decía en serio. Pero sentado allí, viendo a Ethan intentar procesar lo que había pasado, viéndole luchar con el conocimiento de que los adultos de su vida o no le creían o no podían protegerle, sentí un peso aplastante de fracaso. 2 semanas después estaba de vuelta en el trabajo.
asignado a tareas de oficina mientras se cerraba la investigación. Me absolvieron de cualquier irregularidad con el disparo del arma. Uso justificado de la fuerza para disuadir a la fauna agresiva, pero recomendaron una evaluación de aptitud para el servicio antes de volver a las asignaciones de campo. Seguí los trámites, me reuní con la asesora, respondí a sus preguntas sobre el estrés y los mecanismos de afrontamiento, y le dije que estaba bien. Parecía poco convencida, pero aún así firmó mi reincorporación. El Servicio Forestal cerró el caso con un informe que atribuía el incidente a probable actividad de oso negro exacerbada por la escasa visibilidad y los factores de estrés ambiental. Las huellas no eran concluyentes. Las ramas rotas eran compatibles con el comportamiento de los uapitíes. El olor era probablemente un cadáver en descomposición que no había logrado localizar. Mi avistamiento se atribuyó a una distorsión perceptiva bajo estrés. El testimonio de Ethan se anotó, pero se desestimó como declaración de testigo infantil poco fiable. El Charleston Gazette Mail publicó su artículo en agosto, 2 meses después del incidente, con esa foto de Ethan sujetando el Sasquatch de peluche y esa cita de su madre sobre su imaginación desbordante. Me enviaron una copia del artículo con una solicitud de comentarios. No respondí. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que la investigación del Servicio Forestal estaba equivocada? ¿Que yo sabía lo que vi? ¿Que la vida de un niño de 12 años había sido alterada permanentemente por algo que oficialmente no existía? Volví al camping de Seneca Creek una vez, a finales de septiembre por mi cuenta. El lugar estaba vacío, la temporada terminaba, los álamos empezaban a volverse dorados contra el verde profundo de las píceas. Recorrí el perímetro. Seguí el arroyo hasta donde había visto las huellas esa primera mañana y me detuve en el lugar exacto donde había hecho el disparo de advertencia. El bosque estaba silencioso, pacífico, sin ofrecer respuestas. Pensé en Ethan Brewer, en si se estaría adaptando a su nueva vida en Cincinnati, si las pesadillas se habían detenido, si todavía pensaba en esa noche. Pensé en las familias a las que no había logrado proteger, en la decisión que tomé de quedarme en lugar de evacuar, en todas las pequeñas decisiones que habían llevado a esos 3 segundos en los que estuve bajo el haz de mi linterna y vi algo imposible. Empezó a dolerme el brazo, ese frío profundo y óseo que viene con los cambios de tiempo, y me di cuenta de que se acercaba una tormenta desde el oeste. Volví a mi camioneta y bajé la montaña, de vuelta a la oficina del distrito, de vuelta al montón de papeleo que esperaba en mi escritorio. El trabajo continuaba, el bosque continuaba, la vida continuaba. Pero yo era diferente ahora, de maneras que todavía estoy tratando de entender. Ya no duermo bien. La mayoría de las noches estoy despierto hasta las 2 o las 3 de la mañana, escuchando los sonidos fuera de mi apartamento, intentando convencerme de que es solo el viento, o un mapache o el gato del vecino. He empezado a guardar la Mossberg junto a mi cama, descargada pero al alcance de la mano, un talismán contra la oscuridad. Durante el día, hago mi trabajo de forma rutinaria, rellenando informes, inspeccionando campings y dando charlas de seguridad a grupos escolares, pero una parte de mí siempre está en otro lugar. De vuelta en esa hondonada de pie en la linde del bosque con una linterna y una escopeta y la certeza de que estoy en desventaja. El daño neurológico en mi antebrazo derecho es permanente. El cirujano me lo explicó cuidadosamente. Me mostró las radiografías donde se pueden ver las 2 líneas de fractura. Me dijo que tuve suerte de que los fragmentos no se desplazaran hacia el tejido blando. Suerte. Todavía tengo la mayor parte de la función en mi mano. Todavía tengo una fuerza de agarre decente. Pero la motricidad fina está afectada y el dolor aparece sin previo aviso.
La fisioterapia ayudó un poco, pero no se puede hacer mucho cuando los propios nervios están dañados. Me he adaptado. He aprendido a escribir con la mano izquierda cuando la derecha se cansa. He aprendido a manejar el dolor con hielo e ibuprofeno. He aprendido a ocultar el temblor que a veces empieza cuando estoy estresado o tengo frío. La mayoría de la gente no se da cuenta. Los que sí, probablemente piensan que es una herida de guerra o un accidente de coche, algo normal y explicable. No saben qué ocurrió porque fui a coger mi radio en el momento equivocado. Esa es la parte que aún no he explicado, la parte que los informes oficiales pasan por alto, la parte que solo Ethan vio claramente. Ocurrió la segunda noche, 48 horas después del primer encuentro, cuando creía que había descubierto el patrón y que podía manejarlo solo. Había vuelto a Seneca Creek en contra de las órdenes, en contra del sentido común, porque necesitaba saber. Necesitaba entender qué había en ese bosque, necesitaba documentarlo, necesitaba pruebas que hicieran que la gente creyera. Aparqué en el camping justo antes del anochecer, en el mismo lugar que había usado antes, y monté un puesto de observación en condiciones. Tenía el móvil cargado y listo para grabar. Tenía mi cámara reflex digital con un teleobjetivo. Tenía una grabadora de audio digital funcionando continuamente. Tenía la Mossberg y munición extra. Tenía spray para osos y una bocina de aire. Tenía un mensajero por satélite para comunicaciones de emergencia. Estaba preparado, profesional, en control. Las primeras horas fueron tranquilas. Solo yo y el bosque que oscurecía y el recuerdo de lo que había sucedido en este mismo lugar 2 noches antes. Lo documenté todo. La temperatura bajando, el viento cambiando, el olor que empezaba a bajar de la cresta. A las 21:00 horas oí los golpes en la madera, el mismo patrón que antes, y lo grabé en la grabadora de audio. A las 22:00 horas vi movimiento en la linde del bosque y cogí mi cámara, pero para cuando enfoqué el objetivo ya no estaba. A las 23:00 horas empezaron las piedras, no lanzadas hacia mí, todavía no, solo impactos en el claro, cada vez más cerca, como si algo estuviera probando mis reacciones. Me quedé en mi camioneta, filmando a través de la ventanilla, narrando lo que veía en mi móvil. Esto es, pensé, así es como lo demuestro, así es como haré que me crean. A las 23:45 lo vi claramente por segunda vez, de pie en el borde del claro a unas 40 yardas de distancia, parcialmente iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de las copas. Levanté la cámara, enfoqué, empecé a disparar. Saqué unas 10 fotos antes de que la batería muriera. Simplemente murió, por completo, a pesar de estar completamente cargada 1 hora antes. Comprobé el móvil, muerto. Comprobé la grabadora de audio, muerta. Comprobé el mensajero por satélite, muerto. Todo el equipo electrónico que había traído había fallado simultáneamente. Y yo estaba sentado en la oscuridad sin nada más que la escopeta, mi linterna y una creciente sensación de pavor. Fue entonces cuando cometí el error. Salí de la camioneta. No sé en qué estaba pensando. Quizá en que podría acercarme. Quizá en que podría observarlo mejor. Quizá en que mi presencia lo ahuyentaría. Di 3 pasos hacia la linde del bosque con la linterna en la mano izquierda. Y fue entonces cuando se movió, no para alejarse, hacia mí, rápido, más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería poder moverse. Levanté la luz, lo enfoqué con el haz y lo vi claramente por tercera y última vez. 8 pies y medio de altura, cubierto de pelo castaño oscuro, hombros y brazos enormes, una cara que parecía casi humana pero distorsionada, retorcida, deforme, y estaba enfadado. Podía verlo en la forma en que se movía, en la forma en que enseñaba los dientes, en la forma en que acortó la distancia entre nosotros en 3 zancadas masivas.
Intenté girar la escopeta, pero no fui lo bastante rápido. Me agarró el antebrazo derecho con una mano, con una fuerza imposible, los dedos rodeándome completamente el brazo, y apretó. Sentí los huesos partirse antes de oírlos. 2 roturas distintas y el dolor fue blanco, candente y total, irradiando por mi brazo hasta mi hombro y mi pecho. Grité. Intenté soltarme. Me sujetó durante 2 segundos más, sus ojos fijos en los míos, su aliento bañando mi cara en oleadas calientes que olían a descomposición, a tierra y a algo salvaje. Luego me soltó. Me empujó hacia atrás y caí con fuerza, mi cabeza golpeando la grava, el mundo girando. Lo oí pasar a mi lado, oí el sonido de sus pies golpeando el suelo en largas zancadas, lo oí estrellarse contra la maleza en dirección al camping. Intenté levantarme, no pude. Me quedé allí jadeando e intentando no vomitar del dolor. Mi brazo derecho estaba doblado en ángulos en los que no debería doblarse, inútil gritando. También oía gritos del camping, la voz de un niño aguda y aterrorizada, y me di cuenta de que era Ethan. Estaba allí. Su familia había vuelto, quizá a recoger algo que habían olvidado, quizá porque pensaban que ahora era seguro, y estaban acampados en la parcela 12 otra vez, y la criatura se dirigía directamente hacia ellos. Me obligué a ponerme de pie, acuné mi brazo roto contra mi pecho, y me tambaleé hacia el camping. Cada paso enviaba sacudidas de agonía a través de mi cuerpo, pero seguí moviéndome. Seguí empujando porque no podía dejar que les hiciera daño. Para cuando llegué a la parcela 12, la criatura se había ido. Había pasado corriendo junto a la tienda, lo bastante cerca como para que Ethan lo viera claramente a través de la ventana de malla, lo bastante cerca como para que su hombro rozara el doble techo, y luego había desaparecido en el bosque de más allá. Travis estaba fuera de la tienda con un hacha en las manos, la cara blanca, todo su cuerpo temblando. Angela estaba dentro con los niños, ambos llorando. Me desplomé contra la mesa de picnic, con la visión nublada, e intenté decirles que se metieran en su vehículo y se fueran. Travis vio mi brazo, vio cómo colgaba, y su expresión cambió de miedo a otra cosa. Determinación quizá, o la sombría aceptación que llega cuando te das cuenta de lo mal que han salido las cosas. Metió a su familia en el sub, luego volvió a por mí. Me ayudó a subir al asiento del copiloto a pesar de mis protestas de que podía arreglármela solo. No recuerdo mucho del trayecto al Davis Memorial Hospital, solo fragmentos, el dolor, la forma en que mi brazo latía al ritmo de mi corazón, el sonido de Claire llorando en el asiento trasero, la forma en que Ethan me miraba por el retrovisor, con los ojos muy abiertos y sin parpadear. En el hospital me dieron morfina, me colocaron los huesos, me escayolaron el brazo desde los nudillos hasta el codo y me ingresaron esa noche en observación. Travis y Angela se quedaron hasta que llegó el agente del sheriff para tomarles declaración. Y luego se fueron. No los volví a ver. La declaración de Ethan, la que el agente le tomó en el hospital mientras sus padres esperaban en el pasillo, fue clara, detallada y completamente inútil. Describió exactamente lo que había visto. La criatura pasando corriendo junto a la tienda, su tamaño, su movimiento, la forma en que sus ojos captaban la luz de su linterna frontal. El agente lo anotó todo, se lo leyó de nuevo y luego lo archivó como suplemento a mi informe. Suplemento, testigo infantil, poco fiable. La investigación del servicio forestal concluyó que me había caído mientras realizaba una patrulla no autorizada, que las lesiones eran compatibles con un traumatismo por impacto, que el brazo roto era el resultado de aterrizar torpemente sobre la grava. El hecho de que hubiera estado en el camping de Seneca Creek en contra de órdenes directas no ayudó a mi credibilidad.
El hecho de que todo mi equipo de grabación hubiera fallado simultáneamente se atribuyó a un error del usuario o a baterías defectuosas. El hecho de que Ethan Brewer corroborara mi versión se mencionó en una nota a pie de página y se desestimó. La investigadora Carlson fue comprensiva pero firme. Dijo: David, creo que crees lo que viste, pero creerlo no es una prueba. No podemos presentar un informe afirmando que fuiste atacado por un críptido. Sería un suicidio profesional para ambos. Le pregunté qué se suponía que debía decir que había pasado. Ella dijo: di que te caíste, di que estaba oscuro, que estabas desorientado y que calculaste mal tus pasos. Di que tienes suerte de que no fuera peor. No discutí. ¿Qué sentido tenía? Había perdido. No contra la criatura, no contra la investigación, sino contra la simple realidad de que algunas cosas no se pueden probar, no se pueden documentar, no se pueden hacer encajar en las categorías ordenadas que usamos para organizar el mundo. La criatura existía. Yo lo sabía. Ethan lo sabía. Pero saber algo y probar algo son cosas diferentes. Y al final, la prueba es lo único que importa. Acepté la historia que me dieron. Guardabosques se cae durante una patrulla, sufre lesiones, se recupera, vuelve al servicio. Y viví con ella. ¿Qué otra cosa podía hacer? Los Brewer se mudaron a Cincinnati en septiembre, tal como dijo Ethan que harían. Recibí una tarjeta de Angela en octubre, una nota de agradecimiento genérica con unas pocas líneas sobre cómo apreciaban mi ayuda y esperaban que me estuviera recuperando bien. No mencionó a Ethan específicamente, no dijo si estaba mejor o peor. No reconoció lo que realmente había sucedido esa noche. Guardé la tarjeta durante un tiempo, metida en el parasol de mi camioneta, y un día me di cuenta de que había desaparecido. Quizá se cayó en un tramo de carretera en mal estado, quizá la tiré sin pensar. No importa. El artículo del Charleston Gazette Mail salió en noviembre, y lo leí una vez con atención, buscando cualquier indicio de que el periodista entendiera lo que realmente había pasado. No había nada. Solo el ángulo de interés humano, el niño mono con su Sasquatch de peluche, la suave burla del folclore rural y la imaginación infantil. Citaron a un biólogo de fauna del DNR estatal que dijo que los grandes osos negros a menudo eran identificados erróneamente como críptidos, debido a la mala iluminación y al sesgo del observador. Citaron a un psicólogo que explicó cómo las experiencias traumáticas podían crear falsos recuerdos, especialmente en niños. Citaron a todo el mundo excepto a mí. Yo solo era el guardabosques que se hizo daño. Una nota a pie de página en la historia de otra persona. Pensé en llamar al periodista, en aclarar las cosas, pero ¿qué diría? Pensé en escribir mi propia versión, publicarla en internet, unirme a los foros donde la gente comparte sus encuentros con Pie Grande, sus fotografías borrosas y sus teorías sobre qué son estas criaturas. Pero no lo hice. Porque no soy un entusiasta de los críptidos, ni un teórico de la conspiración, ni alguien que busca atención. Soy un guardabosques que vio algo en el bosque y resultó herido por ello. Y ahora tengo que vivir sabiendo que nadie me creerá jamás, excepto un niño de 12 años que se mudó a Ohio para escapar del recuerdo. Sigo trabajando para el servicio forestal. Sigo patrullando el Monongahela, aunque he solicitado ser asignado a diferentes distritos, zonas alejadas de Seneca Creek. Aceptaron la solicitud sin comentarios, probablemente aliviados de mantenerme alejado del lugar de mi accidente. Hago mi trabajo con competencia, profesionalidad, sigo todos los protocolos y mantengo la boca cerrada sobre lo que sé que hay ahí fuera en el bosque. A veces veo cosas que me hacen detenerme. Huellas demasiado grandes, árboles rotos a alturas imposibles, olores que no cuadran, pero ya no investigo. Lo anoto en mis informes usando un lenguaje cuidadoso y neutro y sigo adelante.
No me arriesgo. No me adentro en el bosque solo después del anochecer. No confío en mi equipo como antes. El daño neurológico en mi brazo es un recordatorio constante de lo que sucede cuando te acercas demasiado a cosas que no quieren ser vistas. Duele cuando cambia el tiempo, cuando agarro algo con demasiada fuerza, cuando estoy estresado o cansado. La fisioterapia ayudó a restaurar la mayor parte de la función, pero los nervios dañados nunca se curarán por completo. El cirujano se disculpó. Dijo que si la rotura hubiera sido ligeramente diferente, si los huesos no hubieran impactado en el plexo nervioso, podría haberme recuperado por completo. Pero eso no es lo que pasó. Lo que pasó es que algo me agarró el brazo y me lo rompió en 2 sitios con la facilidad casual de alguien que parte un lápiz. Y el daño neurológico es con lo que tengo que vivir. He aprendido a manejarlo. He aprendido muchas cosas, en realidad. He aprendido que el bosque es más profundo y extraño de lo que cualquier mapa puede mostrar, que hay cosas viviendo en las hondonadas y crestas remotas para las que no tenemos nombres, que la línea entre lo conocido y lo desconocido es más delgada de lo que nos gusta creer. He aprendido que ser testigo de algo no lo hace real para nadie más que para ti. He aprendido que la prueba es un lujo, y a veces todo lo que tienes es tu propio recuerdo y las cicatrices que lo demuestran. Pienso en Ethan Brewer más de lo que probablemente debería. Me pregunto si todavía tiene pesadillas. Me pregunto si les contó a sus amigos de Cincinnati lo que realmente pasó, o si aprendió a guardárselo para sí mismo como he hecho yo. Me pregunto si piensa en esa noche tan a menudo como yo, si revive el momento en que vio la cara de la criatura a través de la malla de la tienda, si cuestiona su propia memoria como yo cuestiono la mía. El artículo decía que su madre lo llamó una imaginación desbordante, pero yo sé la verdad. Ethan vio lo que vio. Él sabe lo que es real. La pregunta es si dejará que ese conocimiento lo defina, o si encontrará una manera de superarlo, de compartimentarlo, de construir una vida que no gire en torno a la cosa que encontró en los bosques de West Virginia cuando tenía 12 años. Espero que lo haga. Espero que sea más fuerte de lo que yo he sido. Espero que no se quede despierto por la noche escuchando cada sonido, que no se sobresalte cuando vea sombras moviéndose en la linde del bosque, que no cargue con el peso de saber que algo imposible anda por ahí y nadie te cree. El artículo lo hizo sonar como una aventura infantil, una historia divertida que la familia contaría en las reuniones, pero yo sé la verdad. Esa noche cambió a Ethan, cambió a su familia, cambió la trayectoria de sus vidas. Se fueron de West Virginia por eso. Abandonaron 30 años de viajes de acampada anuales, dejaron su comunidad, empezaron de nuevo en otro lugar. No haces eso por una imaginación desbordante. Lo haces porque sabes que tu hijo vio algo que lo aterrorizó y sabes que no puedes protegerlo de ello mientras te quedes. A veces paso en coche por el desvío hacia el camping de Seneca Creek y pienso en parar. Pienso en subir hasta la parcela 12 y pararme en el lugar exacto donde ocurrió. Pero nunca lo hago. El camping sigue abierto, sigue siendo popular entre las familias que quieren la experiencia de la naturaleza. Sigue atrayendo a gente que no tiene ni idea de lo que podría estar observándolos desde la linde del bosque. El servicio forestal no lo ha cerrado, no ha puesto advertencias, no ha hecho nada que sugiera que allí ocurrió algo inusual. ¿Por qué lo harían? Según el registro oficial no pasó nada. Solo un guardabosques que se cayó y se rompió el brazo. Solo un niño con una imaginación hiperactiva. Solo otra noche tranquila en el Bosque Nacional de Monongahela. La verdad está enterrada en informes suplementarios y notas a pie de página, en declaraciones que fueron anotadas pero no creídas, en pruebas que fueron recogidas pero no procesadas. La verdad la llevan 2 personas,
yo y Ethan Brewer, y somos los únicos que sabemos lo pesada que es esa carga. He dejado de intentar convencer a nadie. He dejado de leer los foros de Pie Grande y las bases de datos de encuentros con críptidos. He dejado de buscar validación en las historias de otras personas. Lo que me pasó a mí, y no importa si alguien más lo cree. La criatura existe. Me rompió el brazo. Aterrorizó a un niño. Esos son hechos, aunque no sean hechos demostrables, aunque no encajen en la cómoda comprensión del mundo de nadie. Vivo con esos hechos todos los días, en el dolor de mi antebrazo cuando va a llover, en la forma en que reviso la linde del bosque antes de bajar de mi camioneta, en las pesadillas que todavía me despiertan 3 o 4 veces por semana. La evaluación psiquiátrica que me hicieron pasar antes de volver al servicio completo fue interesante. La asesora me preguntó sobre el estrés, sobre los mecanismos de afrontamiento, sobre si había experimentado pensamientos intrusivos o flashbacks. Le dije la verdad, o una versión de ella. Sí, tengo problemas para dormir. Sí, revivo el incidente. Sí, estoy más hipervigilante que antes. Ella asintió, tomó notas y me diagnosticó un TEPT leve que dijo que era común en los equipos de primera respuesta que experimentaban incidentes traumáticos. Me recetó somníferos, me recomendó terapia continua y me autorizó a volver al servicio con la condición de que continuara el tratamiento. Tomé los somníferos durante un tiempo, pero me dejaban atontado y desconectado, y al final los dejé. Me va mejor por mi cuenta, aunque mejor signifique estar despierto escuchando la casa asentarse y preguntándome si cada sonido es algo más. La terapia duró 6 sesiones antes de que la dejara. La terapeuta era bastante agradable, pero quería que procesara el trauma, que lo superara, que llegara a un lugar de aceptación y paz. Pero ¿cómo procesas algo que oficialmente no sucedió? ¿Cómo encuentras la aceptación cuando todos a tu alrededor te dicen que tu recuerdo es erróneo, que malinterpretaste lo que viste, que tu brazo roto es solo un desafortunado accidente? No pude hacerlo. No podía sentarme en ese despacho y fingir que hablar de mis sentimientos cambiaría de alguna manera la realidad fundamental de lo que sé que es verdad. Así que dejé de ir, le dije a RR. que había completado mi tratamiento y volví al trabajo. La última vez que supe algo de los Brewer fue en marzo, casi un año después del incidente. Recibí una solicitud de amistad en una red social de alguien que no reconocí, y cuando hice clic en el perfil vi que era Angela Brewer. Acepté. Esperé a ver si me escribía, pero nunca lo hizo. Miré sus fotos. Imágenes de Ethan en su nuevo colegio, en un partido de béisbol, en lo que parecía una fiesta de cumpleaños. Parecía mayor, más reservado, como si hubiera aprendido a ocultar lo que pensaba detrás de una sonrisa cuidadosa. Había una foto de una excursión familiar, los 4 en un sendero en algún lugar de Ohio, y el pie de foto decía algo sobre volver a la naturaleza. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo, tratando de ver si Ethan parecía cómodo en el bosque o si solo estaba poniendo buena cara para la cámara. No pude saberlo. Unas semanas después, Angela me eliminó de sus amigos y no intenté volver a contactar. Quizás se arrepintió de haberme buscado, quizá Travis la convenció de que era mejor dejar el pasado atrás. Quizás simplemente no quería el recordatorio. Lo entendí. A veces, la única forma de avanzar es cortar los lazos con todo lo que te conecta con lo que intentas olvidar. Espero que les esté funcionando. Espero que Ethan duerma toda la noche. Espero que Claire haya olvidado lo que oyó en esa tienda. Espero que Travis y Angela se hayan convencido de que fue solo un terrible accidente y nada más. Espero que sean felices en Cincinnati. Espero que nunca tengan que pensar en el camping de Seneca Creek,
ni en la cosa que pasó corriendo junto a su tienda, ni en el guardabosques que intentó protegerlos y fracasó. Me duele el brazo ahora mismo, mientras estoy aquí sentado tratando de encontrar las palabras para explicar lo que pasó y por qué importa. El tiempo está cambiando, se acerca un frente desde el oeste, y los antiguos focos de fractura me laten como lo hacen cuando baja la presión barométrica. He aprendido a predecir las tormentas mejor que cualquier meteorólogo, solo prestando atención al nivel de dolor en mi antebrazo. Es una habilidad inútil, un premio de consolación por un daño neurológico permanente, pero es mía. Flexiono los dedos, los veo moverse con lentitud, siento el hormigueo que nunca desaparece del todo, y pienso en el momento en que esos dedos enormes se envolvieron en mi brazo y apretaron. Pienso en la fuerza casual de ese agarre, en la forma en que rompió el hueso como si nada, en la forma en que me sujetó el tiempo justo para asegurarse de que entendiera lo superado que estaba. Podría haberme matado, estoy seguro de ello. Podría haberme arrancado el brazo, podría haberme aplastado el cráneo, podría haber hecho lo que quisiera. Pero no lo hizo. Me hirió lo justo para enviar un mensaje, y luego se fue. No sé cuál era el mensaje. Mantente alejado, quizá. O no vale la pena matarte. O este es mi territorio y eres tolerado pero no bienvenido. He pasado un año tratando de interpretar esa interacción de 3 segundos y no estoy más cerca de entenderla que cuando ocurrió. Todo lo que sé es que sobreviví, y Ethan sobrevivió, y la criatura se desvaneció de nuevo en el bosque de donde vino. El expediente oficial sobre el incidente de Seneca Creek, como se le conoce internamente, se cerró hace 6 meses. Determinación final. No hay pruebas de actividad de críptidos. Las lesiones se atribuyen a una caída accidental. Se recomiendan mejores protocolos de seguridad para las patrullas de guardabosques en solitario. El expediente está sellado con un número de caso y archivado en algún almacén de la oficina del distrito. Y ahí es donde se quedará. Nadie va a reabrirlo. Nadie va a volver a examinar la declaración de Ethan, ni las fotos de las huellas, ni el patrón de ramas rotas que no podía explicarse por la fauna conocida. Está cerrado. Terminado, una nota a pie de página en la historia administrativa del Bosque Nacional de Monongahela. Pero yo no estoy cerrado, no he terminado. Llevo esto conmigo todos los días. El conocimiento, el miedo, la frustración de saber algo cierto que nunca podré probar. Lo llevo en mi brazo dañado, en mi sueño interrumpido, en la forma en que abordo mi trabajo con una cautela que roza la paranoia. Lo llevo en el recuerdo de la cara de un niño de 12 años, pálida y aterrorizada, mirándome en busca de respuestas que no pude darle. Lo llevo en la certeza de que en algún lugar de las profundas hondonadas del Monongahela, en las crestas remotas donde el bosque primigenio aún se mantiene espeso e intacto, algo camina sobre 2 piernas que no debería existir. Y sé que no importa cuántos informes presente, a cuánta gente se lo cuente, cuántas pruebas intente reunir, no importará, porque algunas verdades son demasiado incómodas de aceptar, algunas realidades son demasiado extrañas para encajar en nuestra comprensión cuidadosamente organizada del mundo, y algunos testigos son más fáciles de desestimar que de creer. Sigo patrullando el bosque nacional, sigo haciendo mi trabajo, sigo interactuando con las familias en los campings, respondiendo preguntas sobre osos y recordando a la gente que se lleve su basura. Pero ahora soy diferente. No confío en el bosque como antes. No me adentro en la linde sin mirar hacia atrás cada pocos pasos. No descarto los sonidos extraños, ni las huellas imposibles, ni las historias que cuentan los campistas sobre cosas que han visto en las sombras. Ahora escucho de verdad. Y lo anoto todo en mis informes usando un lenguaje lo bastante vago como para evitar el ridículo,
pero lo bastante específico como para que si alguien quisiera atar cabos pudiera hacerlo. No sé si alguien lo hará alguna vez. No sé si alguien está siquiera buscando. Pero sigo documentando de todos modos, sigo añadiendo al registro extraoficial de cosas que suceden en el bosque que no llegan a la narrativa oficial. No es mucho, pero es lo que puedo hacer. Es como vivo con el conocimiento de que no logré proteger a las personas que se suponía que debía mantener a salvo, que no logré probar lo que vi, que no logré que nadie creyera la verdad. Lo menos que puedo hacer es seguirle la pista, seguir registrándolo, seguir dando testimonio incluso cuando nadie escucha. Quizá algún día a alguien le importe. Quizá algún día las piezas sumen algo que no se pueda ignorar. O quizá no. Quizá pase el resto de mi carrera presentando informes que nadie lee, documentando encuentros que nadie se toma en serio, llevando esta carga solo hasta que me jubile y alguien más tome el relevo y el ciclo continúe. Ethan Brewer tiene 14 años ahora, si no he perdido la cuenta. Lo bastante mayor para haber procesado lo que pasó, lo bastante mayor para haber construido una vida en torno a ello o a pesar de ello, lo bastante mayor para haber tomado sus propias decisiones sobre qué creer y qué descartar. Me pregunto si todavía cuenta la historia, o si ha aprendido que algunas historias te marcan como raro, dañado o buscador de atención. Me pregunto si ha desarrollado mecanismos de afrontamiento, estrategias para lidiar con los flashbacks, las pesadillas y la hipervigilancia que conlleva saber que los monstruos son reales. Me pregunto si está enfadado conmigo por no protegerlo mejor, por no creerle lo bastante rápido, por no hacer más para asegurarme de que su testimonio fuera tomado en serio. No le culparía si lo estuviera. Yo estoy enfadado conmigo mismo por todas esas cosas. El artículo decía que su familia se mudó por el trabajo de su padre, pero yo sé la verdad. Se mudaron porque quedarse en West Virginia significaba vivir con el recuerdo de lo que pasó. Significaba pasar en coche por el desvío de Seneca Creek cada vez que iban al supermercado. Significaba ver el bosque y saber lo que había en él. Se mudaron por el bien de Ethan, para darle la oportunidad de tener una vida normal, para dejarle crecer en un lugar que no tuviera pesadillas acechando en la linde del bosque. Espero que funcionara. Espero que Cincinnati le diera lo que necesitaba. Espero que esté bien. Eso es en lo que más pienso tarde por la noche cuando me duele el brazo y no puedo dormir. ¿Está bien, Ethan? Porque si no lo está, si está luchando, si está dañado por lo que pasó, entonces fracasé de la manera más fundamental posible. Mi trabajo era mantener a la gente a salvo y no lo hice. Mi trabajo era responder al peligro y lo empeoré. Mi trabajo era proteger a un niño de un trauma. Y en su lugar fui yo quien confirmó que sus peores miedos eran ciertos. El daño neurológico es permanente. Eso es lo que me dijo el cirujano, y eso es lo que he aprendido a aceptar. Los huesos sanaron, el tejido sanó, pero los nervios que se comprimieron y dañaron cuando mi radio se hizo añicos, esos no se regeneran como otros tejidos. He recuperado la mayor parte de mi función, quizá un 85% en un buen día, pero la motricidad fina está afectada y el dolor es crónico. He aprendido a escribir con la mano izquierda cuando la derecha se cansa. He aprendido a usar mi antebrazo para estabilizar cosas en lugar de intentar agarrarlas con mi mano dañada. He aprendido a planificar mis días en función del nivel de dolor, a saber cuándo seguir adelante y cuándo echarme atrás. He aprendido que las limitaciones físicas son más fáciles de manejar que las psicológicas, que un brazo roto se cura más rápido que una sensación de seguridad rota, que las cicatrices en tu cuerpo son visibles de una manera que las cicatrices en tu mente no lo son. La gente ve mi brazo en la escayola, pregunta qué pasó, acepta la historia de una caída.
No ven las noches que no puedo dormir, la forma en que compruebo las cerraduras 3 veces antes de acostarme, la linterna que guardo en mi mesita de noche junto a la Mossberg. No ven la hipervigilancia, la respuesta de sobresalto, la forma en que cada sonido inesperado hace que mi ritmo cardíaco se dispare. No ven el coste de saber lo que sé, y no se lo digo. ¿Qué sentido tendría? La única persona que podría entenderlo es Ethan Brewer, y no puedo contactar con él. No sería apropiado, no sería justo arrastrarlo de nuevo a algo que está tratando de superar. Así que lo llevo solo, como sospecho que hace él, 2 personas separadas por cientos de millas y años de silencio, conectadas solo por el recuerdo de una noche terrible en los bosques de West Virginia. No sé cómo terminar esto. No sé qué conclusión se supone que debo sacar, qué lección se supone que he aprendido, qué sabiduría se supone que debo compartir. El incidente ocurrió. La criatura existe. Mi brazo está dañado. La familia de Ethan se mudó. El servicio forestal cerró el caso. El periódico publicó una historia que lo convirtió todo en una broma. Esos son los hechos, y no suman nada claro, ordenado o resuelto. Simplemente son. Algunas noches pienso en volver a Seneca Creek, en subir a la parcela 12 una vez más, en pararme en el claro y llamar a lo que sea que esté en el bosque y exigir respuestas. Pero sé que no lo haré. Sé que enfrentarme a ello de nuevo no me dará un cierre. No hará que mi brazo deje de doler. No hará que Ethan duerma mejor. No cambiará nada de lo que ya ha pasado. Lo único que haría sería ponerme en riesgo de nuevo, y he aprendido mi lección sobre el riesgo. He aprendido que es mejor dejar algunas cosas en paz, que algunos misterios no quieren ser resueltos, que algunos encuentros están destinados a ser sobrevividos y nada más. Así que me mantengo alejado. Hago mi trabajo en otras partes del bosque. Vivo con lo que sé. Y en las noches en que el dolor es fuerte y no puedo dormir, pienso en un niño de 12 años mirándome con ojos que decían: por favor, dime que no estoy loco, por favor, dime que lo que vi fue real. Y recuerdo lo único honesto que pude decirle: yo también lo vi.